Ana María Serrano es una nueva víctima que ha cobrado esta plaga llamada feminicidio. Esta vez en México. Tenía tan solo 18 años, hija menor de una colombiana, soñaba con ser médico, amaba los animales, pero el pasado 12 de septiembre todo lo que ella alguna vez soñó fue arrebatado por presuntamente su ex novio. Les voy a comentar la historia de Ana María Serrano, pero antes de todo esto les voy a pedir un favor. Si me estás viendo en mi página de Facebook, me gustaría que me ayudaras siguiendo la página. Si es en el canal de YouTube, por supuesto, me puedes apoyar también dejando tu like y suscribiéndote al canal. Así que no me voy a enredar muchísimo más con esta pequeña introducción. Voy a comentarte ahora lo que ha sucedido con Ana María Serrano y que tiene en este mes de septiembre desquiciadas a muchas personas. Jimena Céspedes, mujer colombiana, pero ha vivido más de la mitad de su vida en México. Se fue enamorada hasta ese país y allí decidió formalizar una familia con el hombre que amaba. Se volvió madre cuando tenía 28 años y 3 años más tarde nacería Daniela, protagonista de esta trágica historia. Su madre alega que aún no lo puede creer lo que está sucediendo. También ella especifica que en su familia están acostumbrados a morir de viejos. Incluso ha comentado casos de familiares que han fallecido después de los 100 años y por primera vez se encuentra de frente con una muerte tan trágica. Bastante curioso teniendo en cuenta que estamos viviendo en una sociedad donde cada hora mueren 5 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Otro de los datos curiosos que comparte su madre es que Ana María nació en México el 5 de mayo de 2005, es decir, el 05 del 05 del 05. También recuerda que mientras estuvo en la sala de recuperaciones, ese mismo día compartió la sala de recuperación con una mujer que dio a luz a otro bebé, otra niña en este caso, que también llevaba el nombre de Ana María y que por supuesto también había nacido el 5 del año 2005. Pero como si no fuera coincidencia y curioso, años más tarde las Ana Marías se encontraron en el colegio, se dieron cuenta de la situación, que incluso también se habla que compartían hasta la misma mochila, es decir, que los gustos eran bastante similares, porque obviamente se trataba de unas chicas o unas niñas que eran muy contemporáneas, o sea, tenían la misma edad exacta. Lastimosamente, esta historia de coincidencias peculiares tendría un final trágico el pasado 12 de septiembre, cuando Ana María fue asesinada en su casa. Mientras sus padres celebraban 23 años de matrimonio en Roma, un viaje que según ella cuenta habían soñado durante muchísimo tiempo y que tuvo que ser aplazado debido a la pandemia del COVID-19. En plena adolescencia, Ana María conoce en el colegio al que es presuntamente su agresor, Alan Gil Romero, y con quien, según testigos, compartió o sostuvo una relación amorosa que duró poco más de un año. Sin embargo, como cuentan algunos de sus allegados, algo no terminó de convencer a Ana María de Alan y decidió terminar la relación amorosa, siendo de esta manera este joven de apellido Gil Romero empezó a amenazarla con mensajes intimidantes, amenazas, etcétera, etcétera, y también que le daba algunos regalos tratando de forzarla a tomar la relación o a retomar la relación. La fiscalía tiene la hipótesis de que Ana María fue ejecutada al intentar romper ese vínculo de manera unilateral y por esto está siendo este joven investigado y creo que ya está judicializado, acusado de feminicidio. Según las investigaciones que se realizaron y con la que trataron de reestructurar lo que había sucedido, se cuenta que Alan ingresó a la vivienda donde estaba tranquilamente dormida Ana María y este último la habría asfixiado. En un acto de nerviosismo y tratando de encubrir lo que había hecho, este mismo Alan decide mandarle unos mensajes a la madre de Ana María como que ella estaba cansada, que no quería seguir, que lo sentía mucho, que estaba agotada, tratando de que cuando se descubriera todo esto lo hicieran pasar por un suicidio. La madre notó una actitud un poco rara ya que no le contestaba el teléfono, pero sí le escribía a WhatsApp y le decía que no, que ya estaba cansada, que no sé qué, lo que les había mencionado anteriormente. Ella sí notó un cambio bastante extraño. Sin embargo, no fue hasta esa madrugada cuando su madre, aproximadamente a las 2 de la mañana, recibe una llamada. Era un número desconocido. Ella cuenta que no alcanzó a contestar el teléfono porque ya se encontraba descansando con su esposo. Recordamos todos que estaban en un hotel en Roma de vacaciones. Cuenta ella que al no alcanzar a coger el teléfono se preocupó inmediatamente, intentó contactar con su hija a través de mensajes de texto y también a través de llamada, no obtuvo respuesta
y también asegura que sintió algo dentro de ella que le aseguraba que tal vez no estaban las cosas bien. Decide contactar con un vecino, le pidió que por favor se acercara hasta la vivienda y que verificara que todo estuviera bien. El vecino no halló respuesta, decide ingresar y fue cuando halló el cadáver o el cuerpo de la joven ya sin vida. Ellos aún desde Roma, y al enterarse de la noticia se encargaron de informar a la familia en Colombia de esta familia. Obviamente los que estaban en México se enteraron inmediatamente, y una de las cosas que comenta una de las hijas mayores de estos señores es que supo inmediatamente que algo había sucedido porque recibe la llamada en medio del juego de partido de fútbol que estaban disputando la selección Colombia contra Chile, y que su padre, al ser tan aficionado del fútbol, inmediatamente ella reconoció que algo estaba sucediendo. Al día siguiente de los hechos, toda la familia ya estaba en territorio azteca. Ximena, que es abogada de profesión, pero desde hace años se dedica a la comunicación corporativa, por estos días ya ella misma está trabajando en un propio plan de relaciones públicas para hablar del feminismo de su hija y tratar de que se haga justicia, que por supuesto no quede impune, porque cabe recordar, si no estoy equivocado de haberlo leído, que más del 76% de los casos que se presentan similares a estos quedan impunes. Y esa ha sido la bandera de Ximena. Dice que quiere contar, o que se cuente todo lo que sucedió, que se recuerde a su hija con todo el amor del mundo, que descanse tranquila, pero que su madre va a seguir luchando hasta que su feminicida tenga que pagar absolutamente todo lo que le ha sucedido, como ha sucedido también en otros casos similares por culpa de la violencia. Laura Hidalgo creo que es uno de estos casos que se ha llamado la atención por cómo ha luchado la familia para que se haga justicia. El caso de la DJ aquí en Colombia, Valentina Tres Palacios, un montón de cosas que bueno, ha dejado ahí este tipo de situaciones, y que yo por supuesto voy a estar de acuerdo. Y son casos muy controversiales porque no es la primera vez obviamente que sucede, tal vez, y ojalá que no, pero no va a ser la última. Pero es muy llamativo porque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que el año 2021 al menos 12 mujeres fueron asesinadas por días. Por supuesto, la razón aparentemente es violencia de género. Y más en concreto en este caso que sucedió en México, cuentan también que más del 70% de las mujeres sufren violencia, todo tipo de violencia o violencia de algún tipo a lo largo de sus vidas. Así que son cifras bastante alarmantes. Y volviendo un poco a lo que es la historia de Ana, cuentan sus familiares que le recuerdan como Nana, como le decían cariñosamente desde niña. Aseguran que tuvo un poco de humor negro y que tal vez era un poco sarcástica, que era su forma de entretener a las personas con las que se vinculaba de alguna manera. Su papá, quien sí es mexicano, es decir, ella era de madre colombiana y de padre mexicano, por eso vivían en México. Ella era 100% mexicana, aunque por su sangre corría genes colombianos por su madre, pero ella nació en México y legalmente termina falleciendo siendo mexicana. Como les decía, su padre es un ingeniero químico y quien ha estado tratando de alejarse del foco mediático. Todo lo contrario de la madre de la chica, que como les decía, se ha estado concediendo entrevistas y un montón de cosas para intentar que se mantenga la investigación y se pueda hacer justicia en el caso de su hija Ana María. Nana, como le decían cariñosamente sus familiares, se quedó por largo tiempo con la gimnasia olímpica. También, como les había comentado al principio, amaba mucho los animales, tanto que le obligó, entre comillas, a desistir de la idea de ser veterinaria porque odiaba la idea de tener que ver sufrir los animales, y se fue finalmente por lo que es medicina general, carrera a la que alcanzó a estudiar únicamente 2 semestres. También se comentan que no le gustaba el mar, le tenía pánico a esa inmensidad, que en Semana Santa acostumbraba a venir a Colombia para acompañar y participar junto a su tía Tatiana y a sus primos en algunas misiones católicas que son muy populares en territorio colombiano, como San José del Guavire o Santa Rosa de Osos. Y fue de esta manera como la chica encontró su vocación, debido a que en estos recorridos se presta atención en salud a algunas comunidades más vulnerables, y prestaba también su atención como asistente de oftalmología u odontología en su defecto. El pasado viernes 15 de septiembre, más de 400 personas asistieron a despedir a Ana María en su entierro. Se comenta que sus padres querían cremarla, pero por el proceso judicial en el que la autopsia descubrió que no habría sido un suicidio, esto no pudo ser permitido. Por si salía alguna cosita, iban a tener que seguir investigándolo. Y bueno, aquí finaliza otra trágica historia de otra chica que con muchos sueños por delante ha terminado de una manera bastante trágica.
Espero que hayan disfrutado de esta historia, espero que les haya servido para hacer algún tipo de reflexión. Todo lo que nos hemos podido investigar sobre esta chica y su vida, que era bastante apasionante, era una chica bastante activa, muy inteligente y sobre todo con ganas de ayudar al prójimo, ha terminado de la peor manera por una persona que seguramente no está del todo bien de la cabeza. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre te digo. Si me estás viendo en Facebook, dale seguir a la página. Si es en YouTube, suscribirte a este canal. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao.